Si eres aquel cristiano que está pensando en alejarse de Dios, abandonar el cristianismo, entonces para ti es este video. Pero tampoco estaría mal para aquellos que no tienen pensado en hacerlo, ya que en cualquier momento podría venirles ese pensamiento. La razón por la cual una persona, un cristiano, decide abandonar los caminos del Señor, a la verdad no son muchas. Las más fuertes serían en el que el pecado pudo más que ellos, el mundo, las diversiones, el bar, los bailes, el pecado. Tantas cosas del mundo pudieron más que la fe de ellos y eso hizo que aquel cristiano se apartara del camino. También podría ser algún disgusto, algún problema con algún cristiano, quizás con el pastor, y eso hizo que la fe de este cristiano se debilitara y luego abandonara el cristianismo. También otra de las razones es que este cristiano quizás vio a algún hermano que se fue al pecado o quizás era un hipócrita y por esa razón pues su fe fue golpeada, debilitada y terminó yéndose al mundo. Razones hay muchas, pero esas son las más fuertes. El pecado que entró nuevamente a sus vidas pues lo llevó a irse a los caminos del mundo una vez más. Dejaron de orar, dejaron de leer quizás las diversiones, porque cuando un cristiano se va al mundo, no se va de un momento a otro, él tiene que ir perdiendo muchas cosas. Él comienza a perder la lectura, la oración, comienza a perder ese ánimo de ir a la iglesia y comienza el mundo a entrar nuevamente en ellos. Comienza el diablo a coquetearle otra vez para que él regrese a las andanzas que él iba antes. El Señor Jesús nos dice en su palabra lo siguiente: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguna persona que haga como hizo la mujer de Lot cuando los ángeles les dijo que salieran de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida. Ella en medio del camino puso su mano en el arado y miró hacia atrás. Comenzó a sentirse mal por aquellas cosas que había dejado, quizás las diversiones y otras cosas más. Y eso hizo que ella se convirtiera en una estatua de sal. De igual modo, aquellos cristianos que colocan su mano en el arado para irse hacia atrás, para irse una vez más al mundo, Jesús dice que ellos no son dignos, ni es apto para el reino de Dios. Así que toda persona que tiene pensado abandonar el cristianismo, pues vendrán consecuencias para ellos. La escritura que vamos a citar es la siguiente: Lucas 11, del verso 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado, o sea, el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí el Señor nos está hablando de una forma muy clara. Cuando la Escritura habla de espíritu inmundo, se está refiriendo a demonios. Aquí el Señor nos está reflejando una vida que antes era cristiana, porque una persona que antes de llegar al cristianismo, pues él ha tenido muchos demonios en su vida. Ellos habitaban esa casa, ese hogar. La Biblia habla de que nosotros somos un templo, somos una casa. Así que antes de llegar al cristianismo, esta persona estaba o tenía como inquilinos muchos espíritus. Así que cuando él llega al Evangelio, el Señor lo libera completamente de estos espíritus, pero
aquí nos dice que no había el Espíritu Santo en esa casa, en ese cuerpo de ese cristiano. Estaba limpia, estaba adornada, estaba en la etapa de la santificación, pero todavía no estaba el Espíritu Santo. Así que estos demonios, cuando ven que la casa está barrida y adornada, una vez más dicen: vamos a ir a aquella casa donde vivíamos antes y vamos a alojarnos allí nuevamente. Y nos dice la Escritura que el estado de esta persona, de este cristiano, cuando se vuelve al mundo, viene a ser 7 veces peor de lo que él era antes. Yo he tenido la oportunidad de predicar en cárceles y puedo ver esto, ya que cuando predicaba en la cárcel de Guanare, acá en Venezuela, la gran mayoría de los presos, ellos me comentaban que la gran mayoría eran cristianos, venían de una familia cristiana, iban antes a la iglesia, leían la Biblia, oraban, pero ahora estaban en la cárcel porque habían cometido homicidio, habían violado a alguien, habían robado, secuestrado, etc. Y es que claro, la Escritura se cumple cuando nos dice que el estado final de esta persona viene a ser 7 veces peor de lo que él era antes. Si él antes era una persona que él simplemente mentía o golpeaba a alguien, pues ahora que es un cristiano y se va al mundo, pues viene a ser peor. Ahora va a secuestrar, ahora va a matar, va a hacer muchas cosas que él antes no hacía. Entonces, aquí la Biblia nos refleja de que el estado de esta persona, como consecuencia, viene a ser 7 veces peor de lo que él era antes. También el apóstol Pedro usa las mismas palabras. El apóstol Pedro dice lo siguiente: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí podemos ver que el apóstol Pedro está refiriéndose a aquellos cristianos, porque los que hemos escapado de las contaminaciones y de las inmundicias hemos sido nosotros los cristianos. Aquellos que por el conocimiento del Señor Jesucristo hemos abandonado todo aquello que era incorrecto, todo aquello que a Dios no le agradaba, hemos abandonado totalmente el mundo. Y ahora aquí el apóstol Pedro nos dice que nos enredábamos otra vez, o estas personas se enredaron otra vez en el mundo, se volvieron hacia atrás, y usa las mismas frases del Señor Jesús. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el apóstol Pedro continúa diciendo: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. Tremenda declaración, porque dice el apóstol Pedro acá que mejor les hubiera sido nunca haber conocido los caminos del Señor, que después de haberlos conocido, volverse atrás del santo mandamiento. En pocas palabras, el apóstol Pedro está diciendo que es mejor una persona que nunca conoció a Jesucristo, que nunca conoció de Dios, que una persona que haya conocido a Jesucristo, que tenga conocimiento de Jesucristo, que haya estado en sus caminos y se vuelva otra vez hacia atrás. Las consecuencias son muy trágicas para este cristiano. Comienza la decadencia de su vida 7 escalones más abajo. También el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, del verso 47 al 48, lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí podemos ver los dos tipos de
de personas, el cristiano y el no cristiano. Aquí la Escritura nos refleja que aquel que conociendo la voluntad de Dios, aquellos que conocíamos la palabra del Señor y no nos preparamos ni hicimos conforme a su palabra, en el infierno tendremos mucho más castigo. En cambio, aquel que no conocía la voluntad del Señor, que nunca fue un cristiano, pues él tendrá menos azotes, menos sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque aquí la Escritura nos está mencionando que a quien más se le dio, más se le va a demandar. Así que el Señor nos dice muy claramente que debemos de tener mucho cuidado si estamos pensando en querer abandonar el cristianismo. La Escritura dice que como el árbol cayere, así quedará. Y si el cristiano cae en la condición, si el cristiano dice, voy a apartarme del Señor por un tiempo, pues ten mucho cuidado porque desde ese momento va a comenzar a caer el juicio de Dios sobre tu vida. Si mueres en esa condición, no hay forma de que seas salvo, porque como el árbol cayere, así quedará. Dice Isaías también lo siguiente: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Si tienes mucha presión en tu vida, si la economía está muy mala, si hay muchos problemas en tu hogar, si la tentación es muy fuerte, la presión que venga sobre tu vida, nunca intentes alejarte de Dios. Por más que haya mucha presión, por más golpes de la vida, por más que haya mucho sufrimiento, por favor, nunca abandones el cristianismo. Agarra muchas fuerzas y continúa hacia adelante. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hebreos lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron en la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El Señor nos dice en esta Escritura que cuando nosotros nos alejamos de su camino, cuando nos alejamos de Él, cuando tenemos pensado abandonarlo, estamos nosotros crucificando una vez más, crucificándolo a Él una vez más. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Porque cuando usted se aparta del camino, ¿cuántas veces usted no invitó a muchas personas a que vinieran a la iglesia, que aceptaran a Jesucristo, que Dios es bueno, que Dios salva, que Dios cambia nuestras vidas? Pero cuando usted se va al mundo, y aunque usted no lo diga, pero usted con su solo testimonio está queriendo decir que el Señor no cambia. Está queriendo decir de que el Evangelio no es real, que Dios no es real. Y mucha gente va a comenzar a reírse de usted y va a comenzar a blasfemar de Dios y a decirte: bueno, no que me invitabas a la iglesia, no me decías que Dios cambiaba, ahora ¿por qué tú te saliste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste al Señor? Y eso es traer vituperio sobre la iglesia y sobre el Señor. Y el Señor va a demandar mucho eso de nosotros. Así que, aunque haya mucha presión sobre nuestras vidas, aunque hayan muchos problemas, aunque hayan golpes y sufrimientos, todo cristiano hemos pasado por todas estas cosas. La Biblia dice que si el justo cayere, 7 veces se levantaría. Todo cristiano pasa por estas situaciones. Pero por favor, si estás pensando en irte al mundo porque el pecado te está ganando, porque el mundo te está ganando, porque hay decepciones y entre otras cosas más, pues haz lo que dice la Escritura, que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él solamente hay sufrimiento y muerte. Por más presión que venga sobre tu vida, por más problemas que vengan, no abandones los caminos del Señor, porque vendrán consecuencias. Que Dios te bendiga.
de la